David Landsteiner. Hola, Nacho Marván. Buenos días. Buenos días. Mi queridísimo Broso. Beatriz gusto, Pajés. qué gusto. Gracias por el obsequio que nos trajiste. Señores, Sí. feliz Navidad. Muchas gracias. Nos trajo Nacho. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Y los autores son nada más Albert ¿Cuál Einstein guerra? y Sigmund Freud. Se los encargaron en el 32. ¿Por qué la guerra? Y la respuesta llegó en el 39. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí estoy, Broso. Rafael Cardona, querido amigo. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días a todos. Buenos días. Yo no traje de regalo, la verdad, no por avaricia, sino porque no había. Nada más encontré el último ejemplar. Pido que si alguien no encuentra, lo lea. Plutarco. No Plutarco, el que amamantó a este niño, ¿no? Antes de que se cambiara de equipo. Su Gómez Morín trabajaba con Plutarco. Sí, claro. Todos eran hijos de Plutarco. Todos. No, Pero este es Plutarco Estas el son otro. vidas paralelas. Pero No, este es antes. consejos a los políticos para gobernar bien. Fíjate. O sea, Bueno, debe de esta era ser. una necesidad desde los Oye, debe tiempos de haber un tiraje Plutarco. masivo de eso, ¿no? Debiera haber. Y hay aquí algunas cosas maravillosas, algunas reflexiones sobre el poder, sobre la condición del hombre, de la administración pública. No tienes que sortearlo. Una cosa maravillosa. Regálaselo a Marván para que se lo haga llegar a Andrés Manuel. No, porque yo se lo podría regalar directamente a Andrés Manuel. ¿Por qué? Pero él no gobierna, afortunadamente. Bueno, Ricardo todavía está en edad de estudiar. A lo mejor podría llevárselo. Oye, siempre estás en edad de estudiar, ¿eh? Pero para... No, pero me refiero. Siempre está en edad de Realmente estudiar. está en el bachillerato, realmente en el Lo bachillerato. que pasa Es una que joven promesa. para ser el próximo jefe de gobierno ya estudió. Ya no necesita más. ¿Quién dices Ricardo. ¿Ricardo? Él va a ser. Ándale, ya lo. Ah, ¿en serio? ¿Lo estás destapando? Ricardo Monreal. Claro. Ah, No, Ricardo, ya JJ dijo otra delegación, me va a dar. Si no la ves por ahí, digo, no. Pues, bueno, a nosotros nos cayó de Bueno, broma. mira. Al que le cayó mal fue a José. A propósito de eso, acaba de pasar una cosa muy curiosa. Salió el presupuesto de la ciudad por unanimidad. Sí. Bueno. ¿Gracias a quién? ¿Por qué no se puso Morena? A un diputado cercano a Monreal. Obviamente. Y no sé, Bajita la mano. Sí. y además no tienen por qué. No, o sea, frente a la otra confrontación y que no voy y sí voy, finalmente sale por unanimidad el presupuesto. Sí. Tras, en donde sale públicamente que el que colaboró mucho para llegar al acuerdo fue un diputado, no me acuerdo el nombre, cercano. Pero a muy Monreal. cercano a A Ricardo. Monreal. Sí, ándele, mijo. Métale calor. A ver, la campaña que está de aquí promoviendo. No, hombre, fue Vidal el que ayudó ahí, todo eso, ¿no? Sí. Pero, bueno, porque ahora vamos platicando por los mensajes que nos enviamos los jueves. Sí. Para saber en qué temas nos va a interrumpir. Sí, porque ha estudiado porque, mucho. porque estamos tratando de hacer algo y entonces sale con sus... Sí, pero vamos a tratar de timearlo muy bien. Entonces yo para- dije, a ver, como tenemos esta última emisión de diciembre, Sí. porque ya la semana que entra creo que ya no venimos. ¿verdad? Ya no. Ya no venimos. Ya no es, Ni la, eso no es de Dios. ni la siguiente ni Ya la no es- otra. Ya no es de Dios. Como esta es Tres semanas. Nuestra última aparición en el diciembre del 2015, yo venía pensando, ¿qué será? ¿Cuáles serán los hechos, los 1, 2 o 3 hechos que van a definir la historia de este año? Del 2015. ¿Qué fue realmente lo que vamos a recordar de este año? Y para mí, no pretendo que sea la misma idea para todos, pero para mí el hecho más revelador, el que mejor ejemplifica la crisis nacional en todos sus aspectos, Ajá. pero que el solo hecho ya revela y deja ahí para la posteridad. Y cuando se hable, oye, ¿qué pasó en 2015? ¿Fue el año del terremoto? No. ¿Fue el año tal? No. Fue el año de la fuga del Chapo. Sí.
Yo creo Para que mí eso- no hay otro hecho más revelador. que va a ser recordado. Y... Más revelador del desajuste. Y que deja abiertas todas las institucional. ventanas, Y que- balconea todo. Y que además te muestra que todas las demás cosas que nos preocupan, ahí pueden encontrar un elemento que las sintetiza, que las refleja. Que Como en las el año explica. pasado, igual fue la postal ideal de lo que pasaba en México, en el 15 tendría que Yo ser creo que sí. la fuga de... Y en ambos casos, el denominador general de todo, tanto de lo de Iguala como de aquí, que es Corrupción, el narcotráfico. el narco. El narcotráfico como gran elemento corruptor de lo que ya estaba corrompido. O sea, la el corrupción narcotráfico política. y el deterioro de la autoridad, ¿no? O sea, Exactamente, esa mezcla. No es el esa- narcotráfico nada más, sino No, ese la colusión, engranaje. la capacidad de penetración. Ahora, Sí, porque ¿Cuál- en muchos cuál de las países dos hay narco, cosas? pero también hay autoridad. Pero, a ver, Se nota. bueno, Que no es el caso. pero es que ya no sabemos cuál de las dos cosas genera, erosiona, destruye a la otra. Si el narco destruye a la autoridad o la autoridad destruida por sus propias contradicciones, por la dialéctica de sus errores, es la que permite que el narco instale una forma paralela de autoridad y de gobierno. Tendría que ser la autoridad. Si fuera el huevo o la gallina, Ok. la autoridad es el origen. Sí, Cuando el la deterioro autoridad- viene del lado de la autoridad. Cuando Sí. la autoridad, sí. ahora, Sí. la autoridad se deterioró porque el narco la corrompió, Sí. o ya estaba deteriorada y el narco encontró un campo fértil para actuar corrompiendo en exceso, corrompiendo de una manera más amplia, más profunda, En más México, vasta. que es tan grande, a lo mejor tienes varias modalidades de la descomposición, porque hay pueblos en este país donde nunca llegó la autoridad, ni siquiera la tomó en cuenta. Pero quien sí tomó en cuenta esos lugares fue gente que necesitaba que se sembrara ahí lo que después iban a vender. Y la autoridad nunca estuvo y los pueblitos Pero crecieron. El abandono. Pero no había crimen. No había crimen. No, había crimen. había una O sea, no tiene que haber convivencia. autoridad en todos lados Exacto, todo y el no, tiempo. y no había autoridad No, ahí. no había crimen. Hay digamos, otros había- lugares donde había autoridad y donde mojaste a la gente necesaria para que nadie supiera nada y para que todo fuera normal, ¿no? Y además escalando la corrupción, porque empezabas a lo mejor con un presidente municipal y acababas también ya a ese nivel Ahora, ya con jueces, ¿no? Siempre empezaba la corrupción en esos lugares donde los pequeños cacicazgos o los cacicazgos tradicionales eran los que marcaban el concepto autoritario o de autoridad. administrativo. No autoritario por imposición excesiva, sino la autoridad que había, ¿no? Bueno, siempre todo empezaba la corrupción por el policía. Y después por la policía. Y de ahí iba subiendo. Yo entiendo que son los escalones de la pudrición. Así como puede empezar la muerte de una persona con una herida en un pie y se le va subiendo, bueno, pues así se fue subiendo, pero siempre empezó por las policías. Pero hay otra versión que también podemos encontrar en nuestro país, justo lo contrario. Alguien que tenía a su cuidado las rutas por donde estaban pasando los narcos y la mercancía, alguien que estaba dedicado a tener ese control, se puso precio. Se puso precio en ese lugar de privilegio. Y decir, bueno, yo tengo la encomienda de que no armes panchos, de que no desvíes el camino, que llegues a donde tienes que llegar y te regreses. Pero si llegamos a algo, te podría ayudar más rutas. Todo en orden. todo en orden. Yo te podría ayudar. Y entonces también empieza la cosa desde arriba. Era la vieja frase de los cínicos del rancho, ¿no? Que le decían a la gente, a ver, lo mal hecho, bien hecho, ¿eh? Sí. Para que salga, para Exacto. que funcione, ¿no? Exacto. Lo mal hecho, bien hecho. Yo creo que efectivamente Rafael tiene razón de que Gracias. el hecho más destacado pudiera ser lo de la fuga del Chapo, pero a mí me llamó mucho la atención en las últimas semanas 2 discursos. Eso fue lo más importante del Para año. mí, ¿Del para año? mí sí, Del año. Del año. Para mí sí. Mira, Tome el nota, tome astronauta Rodolfo Neri Vela
recibe la medalla Eduardo Neri en la Cámara de Diputados y dice: la corrupción de políticos y empresarios ha aumentado descarada y escandalosamente. No hay valores, no hay amor a la patria, no hay generosidad hacia los millones de pobres y analfabetas que abundan en el territorio nacional. Hay mucha simulación, la impunidad está a la orden del día. Por ello los mexicanos cada vez creemos menos en quienes nos gobiernan. Y dice, ¿verdad? El primer astronauta mexicano. El primer astronauta. Pero no es la nota del año. No, Yo creo que vio desde arriba todo. Permíteme, por favor, permíteme. ¿Sabes qué tiene más nota Decir eso. del primer No, es que déjenme. Nadie se acordó que venían los 30 años de que él había ido al espacio. Pero mira, Broso. Y tuvo que decir, señores, por si alguien recuerda. Déjenme terminar, por favor, déjenme terminar. Nadie se acordó. Dije dos discursos. Nadie se acordó. Dije dos Nadie discursos. se acordó. ¿Me permite? Sí, no, pero el primero no fue lo más Nadie se importante del año. acordó que al día siguiente de las elecciones del 2015, Neri lanzó su candidatura independiente. Es un discurso político, por más que quiera echarle caca a los políticos. No, es que Peña Nieto, ¿Y qué es caca conocido? Peña Nieto pronuncia un discurso en el Consejo Coordinador Empresarial. Claro. Yo quisiera estos dos contrastes. Es que para mí Los y dice- empresarios dicen, oiga, ¿cuándo nos pagan lo que nos deben? y dice Peña Nieto, No. el que realmente adoptemos una actitud mucho más honesta. O sea, la actitud actual no es honesta. Pues no. Mucho más honesta. Bueno, Todo el mundo lo sabe. comprometida y de actuar con una nueva ética. Sí. Nueva La ética. ética es- La ética. Porque antes ya No, teníamos pero- la vieja ética. No, pero es que mira, la nueva ética posiblemente consista en proteger a Gerardo Ruiz Esparza, en comer con los ecologistas, que son gente muy honorable, en la impunidad, en que no se aplica la ley. O sea, ¿en qué consiste la nueva ética? Yo sí quisiera consultar al presidente, pero el contraste de estos dos discursos a mí me parece de lo más relevante. ¿De lo más relevante del año? Es que define. Es lo mismo que contestó el presidente al Congreso a por partir eso, de lo del pero es tercer que- informe. es que podemos que hablar de decían, hechos. Oiga, ¿qué onda con lo de OHL, las reuniones de OHL y STC? ¿Y se la negó? No hay registro. No hay registro. No hay las llamadas No hay telefónicas. registro. No existe. Oiga, y lo de Moreira y lo de Yarrington, ¿no hay denuncia? Bueno, yo creo, Broso, a mí me parece, Broso, que creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Exacto. Estamos un poco confundidos. Memorable lo del Chapo. Es decir, una cosa es cuál fue la nota, Sí. la nota del año, que sin duda, como dice Rafa, pues fue la fuga del Chapo. Y otra cosa es cuáles son los problemas, los retos, los desafíos que quedaron abiertos o quedaron en evidencia a lo largo de este año y que venimos arrastrando sin duda con el tema de Ayotzinapa, con el tema magisterial y donde obviamente en el centro de todo esto está el deterioro de la justicia Total. mexicana, Sí. donde en el centro está el tema de la corrupción política y por el otro lado, bueno, hay que decirlo también, terminamos el año con una ventana donde también desde este momento tenemos que comenzar a definir qué hacemos con lo que viene. A propósito de lo que al principio también habíamos intercambiado vía correo entre nosotros, es decir, que ya dice Nacho, ya platicaron de la reforma política del Distrito Federal. Sí, pero yo creo que en estos días también se abrieron otros temas dentro de la reforma, otros puntos muy importantes asegúnes. Dentro de la reforma política del Distrito Federal. Porque aquí lo que tenemos que ver es, a ver, ¿cómo le vamos a hacer o cómo le va a hacer ese grupo ilustre de los 100, ese G100, con el tema de la redacción de la Constitución, donde el ciudadano, ¿cómo le vamos a hacer para que el ciudadano de este Estado 32 quede en el centro y sea el eje vertebral de todo ese texto No alcanza. constitucional? Beatriz, ¿Cómo le vamos a Para hacer? que la cosa Beatriz, valga la pena de Y vivir. luego, Broso, alcanza. ¿esa constitución va a ser una continuidad o va a ser una ruptura con ese pasado corrupto, inercia. ineficiente, donde quien pagó los más altos costos y lo sigue pagando es el habitante de la Ciudad de México? Entonces también lo que viene Beatriz, creo que a ver, sería interesante Beatriz, abordar. no sobreestimes. Y que ojalá el tipo de temas como la reforma política del DF, ojalá tenga un lugar
por lo que viene el próximo año, Sí. que tenga un lugar preponderante para que podamos hablar de la reforma política del DF como uno de los temas urgentes o relevantes Absolutamente. o de prioridad. Absolutamente. Porque pueden No pasar alcanza. cosas en este país que ese tema te lo lleve el Porque además desorden. no, No aquí alcanza, no se no trataría de que alcanza. ningún partido político domine el tema, ¿eh? Es decir, no pasemos de un clientelismo morenista, perredista, a un clientelismo de otro tipo. Es decir, yo creo que ya la Ciudad de México debe dejar de ser rehén de grupos, Beatriz, partidos, mafias Beatriz, o lo que venga. el año podrá pasar como una de las grandes estupideces legislativas. Un enorme error. ¿Cuál de todas? Una constitución no puede llegar a eso. No puede liberar. Creo que no puede. La reforma jurídica del Distrito Federal tiene dos características. Debilita instituciones y diluye responsabilidades. Ninguna ciudadanía está más sumisa y sometida que la ciudadanía del Distrito Federal. ¿Correcto? Hubo encuestas de Ulises Beltrán en donde habla de que el 58% en elecciones municipales recibió un regalo a cambio de su voto y 70% fue testigo. O sea, a esa democracia hemos arribado. Todas las delegaciones están posesionadas de una mafia y las podemos analizar, incluida la Benito Juárez, ¿eh? Y lo que está diciendo el empresario Antonio Álvarez y es Haz Deporte, eso es cierto. Es el enésimo escándalo de corrupción y desafortunadamente... Estás asegurando que en el caso de la delegación Benito Juárez es un acto de corrupción, Sí, señor. por parte de la delegación. Es Lo el estás enésimo- asegurando. Sí, lo estoy asegurando. Sí, lo estoy asegurando y asumo las consecuencias. Porque lo primero que tenemos que hacer como correligionarios es reconocer nuestros propios errores. Como también, porque lo mencionaste en la semana, lo del nieto de Manuel Gómez Morín. Al que quieren echar. Ese muchacho quiere chantajear al ayuntamiento. Porque como es uno de tus pilares y uno de tus mentores, dije, bueno, algo le interesará. Las estirpes degeneran. Porque este es nieto de un gran hombre y hijo de Juan Manuel Gómez Morín, que fue un gran hombre. Pero entonces el nieto está extorsionando a Edgar Olvera como presidente municipal. No lo quiere el panismo, y es un asunto de tipo personal que él no asimila. Eso, desgraciadamente, es el caso. Pero retorno, no he terminado. Los errores legislativos producen consecuencias terribles. Mira, te voy a mencionar 2 errores legislativos fatales en la historia de México. No, menciona que es el que nos importa. La historia Mira, ya pasó. la expropiación, y era yo delegado, la expropiación del transporte colectivo que engendró Ruta 100. Eso costó millones de pesos. Ese fue un error terrible que Óscar Espinosa tuvo el valor de terminar con Ruta 100. Pero ese es un hoyo negro que le costó enorme. Segundo, ¿recuerdan ustedes en el 85 cuando Miguel de la Madrid entró en pánico y vino la expropiación de los predios, que se expropiaron hasta estaciones del metro, que salieron los trabajadores de limpia porque alguien le dijo, de esta manera tú vas a recuperar autoridad? Y de ahí provocó hasta salida de dólares. O sea, los errores legislativos se pagan mal, se pagan enorme, con una enorme carga hacia la ciudadanía. Esto a propósito de la reforma política. A propósito de la reforma política. La reforma política del Distrito Federal va a provocar que se arraiguen más los cacicazgos en cada delegación. Esos consejeros municipales, esas asesorías, todo eso va a provocar... Esa parte tiene razón. Va a provocar... Esa parte tiene razón. Y va a provocar corrupción. A ver, déjame ver. Porque, ¿Ahí estás de acuerdo con él? En la parte de las delegaciones, sí. A ver, no, es decir, se oye muy bonito Asamblea Constituyente, se oye muy bonito Constitución, pero el margen de acción que tiene esa Asamblea Constituyente y que puede trabajar esa Constitución, es bastante restringido. Claro. O sea, está limitado por la Constitución. O sea, está limitado en general por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí. Y en particular por las restricciones que en el propio 122, que es el que rige, digamos, la relación entre el DF y la organización del gobierno del DF, ya hay restricciones metidas a cómo organizar y cómo desarrollar el gobierno. Entonces vamos por partes. Sí puedes, aprovechando el artículo 1 de la Constitución, que es muy proactivo, digamos, en materia de derechos humanos, sí puedes avanzar o profundizar
en derechos humanos y en derechos sociales. Nacho, el amparo es federal, el amparo es federal. Espérame. No puedes ir más allá de la Constitución de Derechos Humanos. Lee el primero otra vez. Lee el 124. No, lee el primero. ¿Quién te protege los derechos humanos? El amparo. No, yo no dije que... Sí, lo que no puedes es negarlos, lo puedes desarrollar, lo puedes profundizar. Eso es novela. Eso es novela, eso es literatura, eso no es derecho. Bueno, le puedes meter mucha... Eso no es derecho. Pues le puedes meter mucha literatura Pues a la no es Constitución derecho. del DF. Bueno, Ese es el problema del derecho y por eso está tan desprestigiado. En esa parte, en derechos sociales, le gusta Sí, o no le gusta. métele la epopeya. Métele, hace una de la Constitución, hace una epopeya. Le puedes meter. Donde no puedes prácticamente tocar es... Lo electoral está absolutamente restringido de cómo tienes que hacerlo. Entre otras cosas, la cuestión de los cabildos y las delegaciones, etcétera, etcétera, hasta dice cómo tienen que ser, cómo van a ser, etcétera, etcétera, y si prefiguran una forma de gobierno profundamente clientelística, Claro. no resuelve el problema, etcétera, etcétera. En términos, digamos, de la relación entre poderes, tampoco puedes mover mucho, está muy claramente establecido. En términos de corrupción, estás absolutamente restringido o tienes únicamente lo establecido en el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Tendrás que tener tu sistema, tendrás que tener tu fiscal. Ya todo eso está establecido en la Constitución, cómo lo tienes que hacer. Entonces, bajémosle al romanticismo de Asamblea Constituyente. Yo creo que Constitución del DF. Conociendo este mapa técnico que pone sobre la mesa, dices, bueno, aquí están las limitantes y estas son las fronteras. Esas son las fronteras. Y así va a ser. ¿Y cómo haces, más allá de la cuestión técnica, para darle esta impresión o realidad a lo que decía Beatriz? ¿Cómo subes a la ciudadanía al asunto? Porque hasta donde se ve es, bueno, pues aquí nada más se van a poner de acuerdo en que se van a repartir lo que técnicamente se puede repartir. Claro. ¿Cómo subes a la gente? Yo creo que lo primero que para subir a la gente sería hablar un poco con la verdad. Es decir, el margen de cambio, el margen de innovación es y trabajemos sobre y no sobre una demagogia de que vamos a inventar el libro sobre una fantasía que saben, todos los que hablan de esa fantasía saben perfectamente bien que es falsa. Mira esta frase de Muñoz Ledo. Mira esta frase de Muñoz Ledo. La reforma habrá de ser obra de todos, que culmine un ciclo histórico para la ciudad y devuelva el poder a sus habitantes. O sea, eso es una varita mágica. El derecho tiene limitaciones. Lo acabas de decir. Sí. Mira, eso es demagogia. Es que estamos hablando de demagogia y de falsedades. Esto es falso. Yo creo que se puede hacer mucho es de a partir técnica. de, A ver, Nacho. realmente sobre qué vas a trabajar. A ver, Broso. El problema no es de técnica legislativa. Sí, ahí está. No, el problema es de honestidad intelectual. El problema es de que no puedes seguir hablando de lo que no está ocurriendo. Y esta reforma no transforma. Es una cosa genial. Claro que no. Por eso, bueno, entonces empecemos por ahí. Pues es lo que estoy diciendo. Bueno, esta reforma pero culmina no solamente un proceso. porque ya estén delimitados los campos de la que posibilidad empezó constitucional en de la Ciudad de México. el 87. No. Ya, es el Esta último. reforma solamente acentúa el absurdo. Por ejemplo, a ver, desaparece el Distrito Federal y se instituye la Ciudad de México. El antiguo texto constitucional decía: el Distrito Federal es la Ciudad de México. O sea, de una estupidez No, la Ciudad de pasamos México. a otra. La Ciudad de México es el Distrito Federal. Bueno, lo cual es una estupidez. Ahora hay otra estupidez. Desaparece el Distrito Federal y renace la Ciudad de México. ¿Alguien me puede decir qué soy yo que nací aquí? Chilango. ¿Cómo? No, chilango madre. Eso no está en ninguna parte del mundo. Próximo existe secretario esa- ¿No eres chilango? Próximo secretario de Cultura. Eres defequense. Ya no, porque no existe el DF. Ah, ya no. Entonces ya no. A ver, Broso. ¿Qué somos? Mexicano. Mira, No, mexicano el que nació en la República. independientemente, a ver, O sea, independientemente de ni las eso se puede hacer. Es la limitaciones única ciudad que tiene nombre de país, ¿eh? técnico-jurídicas Sí. que tiene o pueda tener esta reforma, No. lo que sí es cierto es que se va a dar un gran debate, ¿eh?
y a lo mejor un debate sobre la Ciudad de México Qué como optimista jamás, eres. Qué como optimista jamás eres. hemos visto. Ahora, yo te No, voy a decir una queremos cosa, el debate, de Beatriz. cualquier Qué manera, optimista de eres. cualquier ¿Qué no queremos? manera, es decir, bueno, de cualquier Ninguna manera, ciudad ha sido esta tan debatida reforma como la Ciudad de política, México, hombre. hay cosas muy importantes y concretas que tiene que resolver, Broso. Mira, ayer, por ejemplo, ayer estuve en Milpalta, una de las delegaciones más pobres, si no es la más pobre, con un índice de suicidio en jóvenes enorme, ¿Compraste con mole? analfabetismo en... no seas tonto. Todavía parte rural. No seas tonto. qué Con un tonto? analfabetismo, Comprar mole. con un analfabetismo en niños impresionante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a incorporar, por ejemplo, a esta serie de comunidades indígenas, cómo las vas a incorporar Con para que políticas tengan públicas, no derecho. expresión, para que tengan expresión y presencia en este nuevo texto constitucional, que a mí me parece de lo más importante? Bueno, pero esa es una pregunta de 1000 que podríamos Claro. formular, además de la lucha encarnizada que sí va a haber por el Estado 32. Pero vamos a ir a un corte, ¿eh? Y regresamos, mis chamacos, estamos en Debatitlán. ¿Y qué Órale. no va a hacer es... Mira, Que no, Rafael, Estamos, aquí sigue el ping pong, está aquí, no el fuego cruzado, la palabra cruzada, a propósito de la reforma política del DF. Y tú decías, ¿cuál es la bronca, una de las broncas más grandes? ¿Cuál es la Ciudad de México? ¿Cuál debiera ser la Ciudad de México? Mira, hablaba aquí en el corte, Nacho, del proyecto de Carranza, que era extender los límites del Distrito Federal a toda la zona del Valle de México. Texcoco, Ecatepec, todo. No fue posible en lo jurídico, pero la No, en realidad... lo político. Era un constituyente. Era un Pero constituyente. la realidad se encargó de hacerlo verdad. Porque Sí, por la los conurbación, tolucos se por el negaron, crecimiento. pero la realidad se impuso. Por eso. Primer Rafael. error, haberle hecho caso a los tolucos en aquel momento. Y en Ahora sí hay que hacer caso a los tolucos. Bueno, ¿Ves cómo parte del A ver, cíclico? pero si alguien impuso esa forma de hacer la asamblea son los tolucos, ¿eh? Bueno. La constituyente son los tolucos. yo hoy partiría de que esta reforma política habría funcionado o podría haber dado mejores resultados de los que va a dar, que van a ser pavorosos, si hubiera partido de la observación honesta de la realidad de la Ciudad de México. Porque si a mí alguien me explica hoy, quitando las rayitas del mapa y la división política de los estados y los territorios del país, si a mí alguien me dice en dónde empieza y dónde acaba la Ciudad de México, yo se lo agradecería mucho. Si alguno de ustedes lo sabe, que lo diga. Yo no sé dónde empieza y dónde acaba. No sabes. Rafael está poniendo el dedo en ¿Dónde- la llaga. dónde de empieza y los dónde tres termina? ingredientes A ver. con los que se hace el derecho. Porque esta es técnica legislativa. Este es el primer ingrediente es la realidad. La realidad. Es el Aquí sí la primer brincaron. ingrediente. Aquí tengo un problema. A este problema lo voy a resolver con una ley. Viene el rebote al ámbito jurídico. Si lo voy a resolver con una ley, entonces viene el segundo ingrediente. ¿Qué principios me van a orientar para hacer esta reforma? Y para qué- corregir la realidad. qué quiero? Porque si estoy haciendo una ley es porque la realidad no me gusta. Desde luego, estás Este, basándote en ella. Estoy basándome en ella para modificarla. Y el tercer ingrediente es la elaboración de la norma. Si tú tienes un derecho, por ejemplo, el reglamento de tránsito, cargado de prohibiciones, lo único que estás manifestando es tu desconfianza y es tu sospecha de que tienes gente que está buscando cómo violar y tú cómo apretarla. Ahí es en donde dijo Peña Nieto una frase que refleja su mentalidad. Cuando dijo estamos dominando o estamos domando la condición humana. La condición humana Así, es mala. sí, quería domar condición- a la condición La humana. condición humana es mala. Es la bestia. Es la bestia. Entonces hay que someterla. No, el derecho entre menos normas tiene es mejor, es más claro, es más accesible. Está muy claro eso, esa premisa, que también es muy importante, esos 3 puntos. 3 ingredientes. No llegará el momento, Beatriz, en que venga la época del gran arrepentimiento, o sea, de lo que puede llegar a pasar haciendo un Frankenstein capitalino. No puede llegar el momento o algún instante donde digas, espérate,
¿no estábamos menos peor? O sea, a veces es más fácil tratar con un... La pregunta es para mí. A ver, Grosso. Un momento. ¿Qué está pensando? Que no sea tramposo. El Frankenstein... No más pregunté. ¿Qué está pensando? No, ¿qué te preguntó a Beatriz, hombre? ¿Qué te gustaría regresar? No te la hagas güey. pregunta es para mí. No El Frankenstein ya está, ¿eh? El Frankenstein ya lo tenemos. Aquí el tema es cómo vamos a resolver o cómo vamos a desaparecer o deshacernos de ese Frankenstein. Es decir, tenemos ante la necesidad de un gran reordenamiento general, integral de esta metrópoli anárquica, desordenada, violenta, inhabitable ya, invivible. Por eso, Grosso, las críticas al nuevo reglamento de tránsito. Un nuevo reglamento de tránsito por sí mismo, a solas, no te va a resolver todo este caos vial que tiene, que es consecuencia de muchos otros desórdenes. Por ejemplo, tú dices, bueno, primera contradicción de este nuevo reglamento de tránsito. Se trata de un reglamento para normar la movilidad de una ciudad que en sí misma está inmóvil. Para empezar, donde la velocidad promedio de un automóvil aquí es de 6 kilómetros por hora, donde durante las últimas semanas, y precisamente a partir de lo que aquí discutíamos hace un momento, de la decisión de la Corte de aventar, de responder a este amparo que presentó, por cierto, Acción Nacional, y de meter a la calle 400, 500 mil automóviles más, bueno, pues esto es un estacionamiento donde para qué te sirve un nuevo reglamento de tránsito donde ni siquiera infracciones vas a poder cometer, dado que los automóviles están parados. Es que yo estoy haciendo la pregunta sin dolo alguno, porque yo tengo dudas muy claras en cuanto se deba confiar en la casta política que nos puede llevar que nos pudiera llevar a una circunstancia mejor que la que tenemos, porque lo que sí creo, porque me consta, es que todos, finalmente, todos absolutamente, se acaban cubriendo la cola y van a crear mucha más burocracia, muchos más intereses, muchos más filones entre todos absolutamente, porque cuando es necesario dar la cara por el más vergonzante de los políticos, se han llegado a apoyar con tal de no romper los códigos. Por eso la importancia del debate. ¿A qué obedece la reforma? Por eso la importancia de incorporar a la ciudadanía y a todos los grupos en la discusión de esta reforma y no dejársela únicamente a los partidos políticos. No, mira, ¿a qué obedece la reforma? Obedece a dos cosas. Espérate, el primero en enojarse fue él. Espérate, a ver. Con respecto a que una gran ciudad no corresponde a sus límites jurídicos, no es un problema exclusivo de la Ciudad de México. ¿Dónde empieza París? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza Nueva York? ¿Dónde termina? Espérame, no. Es mucho más claro. Y tiene mecanismos metropolitanos articulados. Y la reforma, desgraciadamente, no toca eso. Tú hablabas de cómo se podría regresar o no querríamos dar la vuelta. Te voy a dar un ejemplo en donde el arrepentimiento sería racional, pero una cosa es lo racional y otra cosa es la racionalidad política. Entonces, para mí el principal problema y potencial de la reforma actual son las delegaciones. O sea, cómo van a quedar articuladas, un remedio de municipios en términos no... Eso sería lo racional político. No, espérame. Es decir, lo más peligroso es, tú vas a crear un consejo, digamos, un cabildo, como quieras llamar, muy súper partidario y muy proclive al clientelismo y a la corrupción, digamos, como está diseñado, digamos, en la reforma. Yo veo muy difícil que eso vaya a producir otra cosa. La misma forma. Hay un esquema ideal que ya se tuvo de cómo nombrar delegados y cómo trabajarlos, no las añoranzas acá de mis compañeros, el que le tocó al ingeniero Cárdenas por casualidad, pero el que le tocó al ingeniero Cárdenas, que era muy sencillo. Él propone y la Asamblea ratifica. Ajá. ¿Cuál era la virtud de ese que no tienen los delegados electos y que no tiene para nada... Para dejar de ser colonial. Simple y sencillamente, ¿cuál es el problema a resolver? Que sí son
tienen, digamos, cierta legitimidad local en la medida en que los legitima la Asamblea, pero son parte del equipo del jefe de gobierno. Claro. Entonces garantizas tú vaya. una cierta, digamos, legitimidad democrática y conexión en donde se incorporan, es decir, y te obligas al gobierno central a trabajar para las delegaciones y obligas a las delegaciones a coordinarse con el gobierno central. Sí, a fuerza. El esquema, digamos, primero de elección directa de delegados y ahora con sus cabildos, acentúa, digamos, más la separación Pulveriza. y la posibilidad de la corrupción y del caos. Te lo digo, todo el mundo diría, oigan, esto suena bien, está muy interesante, puede funcionar. Probamos que funcionó de 97 al 2000. Pero, ¿tú crees que alguien va a ser capaz de aceptar eso? No. Y ahí la duda. Broso. Dices, ¿dónde se va a romper? Porque tiene que haber por cosas que digas, oye, es muy interesante. Podría pasar esto, podría verse de esta manera. No solo ya pasó. ¿Qué argumentos hemos escuchado para hacer la reforma? Una cantaleta que viene desde hace mucho tiempo. Ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda. Y después, y lo decía bien Rafael, porque Mancera tiene un problema. ¿Qué ha hecho Mancera? No ha hecho nada. Yo creo que es el más pequeño jefe de gobierno que haya llegado en la Ciudad de México. Entonces está haciendo esto. ¿Y a qué viene? ¿A qué viene? Digo, porque esto es lo que está en la reforma. O sea, Mancera está presumiendo. Mancera va a decir, yo históricamente, el 2015 pasa como la liberación de la Ciudad de México. Mira, Broso, la tragedia de la política contemporánea es que quienes tienen alguna responsabilidad, es decir, tanto los electores como los elegidos, continuamente estamos obligados a elegir entre racionalidad y populismo. Y desafortunadamente, en México ha ganado el populismo. Y no estamos recibiendo las grandes lecciones que nos están dando Argentina o Venezuela o España. Vamos a ver la elección del domingo. Vean en Francia la grandeza del Partido Socialista, que por tal de evitar el triunfo de Le Pen, del Frente Amplio, no sé cómo se llama, de Le Pen, dijeron vamos a votar por la democracia cristiana, por la derecha, por Sarkozy, y se evitó que llegue. Ahí estamos viendo un acto de responsabilidad. No llegó Le Pen, pero llegó Sarkozy. O sea, qué bueno. Lo mejor de lo que acabas muchas veces en política se elige entre lo malo y lo menos malo. De lo que acabas de decir, lo mejor es el volado de derecha que le pusieron a Rajoy. ¡Qué chingado! ¿Cómo te puede agradar Y esto? que dices, y que alguien dijo aquí ayer. me dio envidia, ¿Qué te dio envidia? Político, alguien dijo ayer, muy deplorable, pero cómo se lo merecía el hijo de No. Rajoy está corrigiendo lo que hizo Rodríguez Zapatero y lo que hizo Felipe González y lo que hizo el PSOE en el está poder. bien, con todo el respeto. Pero qué chingadas. No, pues no lo merecía. Ahora, lo único. ¿Por qué malo- despreciamos de esa manera a los políticos? Yo no sé, eso era su pariente. No era es pariente de la muchacho esposa. de 17 es años. pariente de la esposa. O sea, está en fíjate en los periódicos. Leí todas las notas, es sobrino de la esposa. Era un muchacho de 17 años. Sobrino de la esposa. deportista. Y que por eso estaba tan cerca de él, porque dándose a conocer como sobrino y aceptándolo, pues le dieron esa Fue cercanía. una venganza familiar esa. Le dieron una cercanía para que esté ahí cerca del tío y lo centró. Volado de Oye, Broso, derecha. permíteme, yo quisiera un poco regresar al tema de la importancia que se le debe de dar al ciudadano en esta próxima reforma política del Distrito Federal, Constitución, etcétera. Porque sí hay ciudades y ciudades muy importantes donde el ciudadano tiene cauces muy efectivos para ser escuchado, para reclamar que lo que paga de impuestos se refleje en calidad de obra pública, en calidad de seguridad, en otro Ese tipo es un de... problema mucho más allá de las leyes, ¿eh? Yo diría que muy bien con los pesimismos que hay en la mesa, perfecto, es decir, son muy justificados, pero creo que de cualquier manera tiene que abrirse una oportunidad para buscar precisamente que existan en esta próxima Estado 32 esos cauces ciudadanos. Hay una figura que hay en algunos países del mundo, aquí nuestros abogados sabrán más que yo de este tema, pero se llama la
figura se llama el abogado del pueblo. Es decir, cómo lograr a través de estos consejos o estos cabildos que se van a crear, No más consejos, figuras. que haya precisamente ese como que se José Noriega. conviertan precisamente en ese abogado, ¿no? Que hasta los hubo. A ver, En esa espérate, defensoría del ciudadano, que sea ese intermediario con la autoridad para que exija y esas exigencias sean efectivas y que la autoridad cumpla tanto con la promesa como con sus obligaciones. Ese es el gran Beatriz. tema de esta ciudad. ¿Cómo Mira, vamos yo- a resolver las aquí, necesidades Beatriz, ciudadanas? Aquí hay una Ese cosa, es aquí el hay una- gran aquí hay tema. una cosa que deberíamos todos A ver, partir déjame también de decir una cosa. regla. Esa es una propuesta de Ponciano Arriaga en el Y de Ramos Arizpe en el también, 57. sí, la Procuraduría de los Y Pobres es y el todo, origen, es el origen Del ombudsman. no, en el DF de la Procuraduría Social. Claro. Bueno, Pero es no el- funciona. No, funciona no para funciona. Una, Yo lo que funciona para una cosa que Mira, Nacho. no estaba hecha para eso. ¿Y sabes para qué se funcionó muy bien? Para dirimir conflictos Entre condóminos. Entre condóminos. No estaba hecha para eso Funcionó. y para eso Y sí funciona. sirvió para lo otro. Yo creo que por desgracia, los países tienen los ciudadanos que se merecen. ¿O cómo era? Sí, es Bueno, correcto. Porque yo Dime qué clase de ciudadano tienes y te diré qué clase de Sí. democracia eres. entonces, Ándale, viva yo creo que esta canonización en abstracto del ciudadano Sí, es muy linda para los discursos. sí. Suena precioso. La canonización perpetua de el ciudadano. ¿Qué no son ciudadanos todos los delincuentes? ¿Que no son ciudadanos los narcotraficantes? Sí. ¿Que no son ciudadanos los señores del Partido Revolucionario Sí. Institucional? Hasta esos. Los del Partido Verde, Sí. los de Morena. Hasta ellos. Entonces, ¿por qué vamos a jugar a la italiana con la sociedad civil y la otra? ¿Por qué? Te la voy a poner ¿De en otro dónde Fíjate, estamos Broso. sacando? Fíjate, Broso, explicarla. ¿De dónde nada estamos más. sacando toda esa Déjame explicarla en patraña? otros términos. ¿De qué? Si en El alguna ciudadano. ciudad tienen poder los ciudadanos. Es en esta. ¿Es en esta, Pues ve, absolutamente. A ver, no. ¿Dónde Haz está algo, el ciudadano de haz algo, segunda? Haz algo con la Puro- oposición de los vecinos. Puro Es cuento. donde más prevalece la política clientelar. Vamos a dejar este capítulo. ¿Pero cuál? Si hay alguna ciudadanía Somos abandonados. fuerte, dijeron, en el mundo, es la ciudadanía. Qué gran mentira. Vamos a un corte y regresamos. Haz algo en contra Órale. de los vecinos. Nada más para tratar de retomar el camino donde empezamos, que era un buen camino, bueno, y nos llevó a otras vertientes, también muy chidas y muy apasionantes, como esto que podría pasar, o que ya está pasando con la reforma política del DF. Muchos de ustedes dirán en la República Mexicana, ¿y a mí qué me importa, cabrón? Yo estoy aquí en Mérida y está poca madre, o yo soy de tal lugar o tal, pero bueno, finalmente son estas miasmas de la capital del país. Bueno, nada más quisiera yo preguntarles si están de acuerdo con lo que planteaba Rafael acerca del asunto del año que encueró nuevamente las taras de nuestro sistema, pues fue la fuga del Chapo Guzmán. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Fue el asunto. Es un pero evento que como refleja una consecuencia. la corrupción, la Es la impunidad. consecuencia de es la todo eso. consecuencia. Como Iguala. 2015 va a ser el año del Chapo. Sí. Pues sí. No, Y tampoco. para nuestros nietos. No, tampoco. Claro. Sí. Pero Es muy fácil. importante. Sí. No, Sí, a ver, pero Nos encueró. O sea, es que son cosas que encueran. Ok, sí, bueno, sí. Ándale. Pero hay muchas como otras el cuento, cosas como que el han cuento, encuerado. como el cuento de que el rey está desnudo. Sí. Que lo vimos desnudito, Así pero es. completito. cara. Así es. Metidos todos. Contesta Y luego, ahora. conforme avanza la Procuraduría y van viendo cada vez más gente involucrada y demás, dices, no, realmente estaban encuerados y todos están metidos ahí. Y lo ves en las declaraciones últimas. Sí. Se invirtió mucho A nivel- dinero en a- esa
Beatriz, a nivel internacional, todo el mundo va a recordar qué Entonces, pasó en México en el permítenos- 2015. No creo. Se fugó el Chapo, ¿verdad? Es decir, sí, muy importante, pero... La segunda fuga. Pero no le daría No, yo dime. al Chapo tanta importancia. Es decir, No, 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 yo no, creo no, que... no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay el Chapo no es lo importante de la Chapo es historia. una manifestación. Es decir, finalmente es una consecuencia. Es una consecuencia. La manifestación de la problemas crisis de un muy sistema. profundos y muy graves. Exactamente. Que son los que en lugar del Chapo vamos a hablar Así es, del tema de así justicia es. y Mira, el tema Broso, de corrupción. Ya estamos por Vamos, les suplico acerca del año que se acaba, un pensamiento breve de cada uno de ustedes, porque nos vamos a Pero ver breve. hasta enero. Si eres tan amable, empezaremos por Beatriz para que sea la despedida de cada uno de ustedes, como ustedes quieran, y tocando el tema que sea breve, si son tan amables. En primer lugar, yo agradecerte personalmente, mi querido Broso, la oportunidad que me diste para formar parte de este programa, Un de este privilegio. espacio maravilloso, donde tú, por supuesto, aquí eres una garantía de calidad periodística. Muchísimas gracias. Y por el otro lado, nada más responder algo que se dijo aquí en esta mesa. Ciudadano poderoso, el de la Ciudad de México, cuando nadie te hace caso ni siquiera para reparar una banqueta, y donde apenas el miércoles pasado un grupo armado se introdujo, se metió a un edificio de la Condesa, llamaron a la policía y la policía se limitó únicamente a ver los destrozos que estaba haciendo esos delincuentes. Entonces creo que esta Ciudad de México merece una gran atención especial y, por supuesto, que le entremos todos a ese gran cambio que necesita esta metrópoli. Nacho. Yo, fíjate qué curioso, cada vez me da más vueltas y demás. Creo que tenemos un riesgo de estar cayendo en el antipartido a lo menso, ¿eh? O sea, está muy barato en México hablar mal de la clase política, está muy barato en México hablar mal de los partidos. Yo creo que eso se está volviendo un recurso fácil. Yo no voy a defenderlos. Cometen, digamos, una gran Pero se cantidad. lo han ganado todo. No, yo no digo que no se lo hayan ganado, pero evidentemente también reconozcamos que los partidos, la crisis de la representación que existe, etcétera, etcétera, nos puede llevar, digamos, a problemas mayores de replanteamiento. Eso es lo que hay. Tenemos que empujar más que hacia la descalificación de los partidos, a cómo presionar para que sean, digamos, mayores, más responsables y con mayor rendición de cuentas. Pero no solo en esta mesa, digamos, está muy barato hablar mal, entonces entras y dices, bueno, y ahí vas deteriorando a la política y dices, si no es con partidos y si no es con clase política, ¿cómo se hace política? Que también es la parte del ciudadano, agarrar la vara para picarle el orgullo. Para picarle el que orgullo. camine. Y que esa parte también, Muy bien. sin idealizar al ciudadano. Ajá. Gracias, Nacho. Juan José. Broso, querido, yo también suscribo darte las gracias. Y yo soy mandilón y quiero mucho a mi mujer. Tenemos 43 años de casados y ella siempre me da instrucciones antes del programa. Una santa. debe ser. Sí, y quisiera Pero no yo les terminar con 3 versos. Desde mi juventud adoraba yo una poesía de un argentino, Bernardes, y dice un verso: estar enamorado, amigos, es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Y Jorge Luis Borges dice otro verso que también me encanta: un prodigio de amor le fue otorgado, amar sin la esperanza de ser amado. Y por último, Octavio Paz, en esa poesía hermosa de Piedra del Sol: a donde yo soy, tú somos nosotros, el reino de pronombres enlazados. Y esto me lleva a una conclusión. Yo creo que el problema de México no está en cambiar leyes, sino está en la poesía, para que surja de nuevo esta solidaridad, porque los 3 versos evocan esa necesidad que tenemos de cerrar filas, y suscribo lo que dice Nacho, de rescatar a la política. Gracias, Juan José. Hermano querido, Rafael. Bueno, casualmente yo, antes de escuchar lo que hablaba de la solidaridad y la comunión entre las personas, Juan José, el lírico Juan José, un lirismo, liróforo,
Estás buscando un tema excelente para Está. presentar, ¿verdad? Sí. Estaba yo reflexionando sobre cuál es la verdadera condición de esta ciudad. Y yo creo que el problema de la Ciudad de México es que es la ciudad del egoísmo. Esta es una ciudad en la que sus habitantes no han nacido para la convivencia, sino para la competencia. Durante muchos años esta fue la ciudad refugio, aula, taller, laboratorio, oficina. Todo mundo llegó de los estados aquí a poblar esta ciudad. Posiblemente los padres de algunos de nosotros hayan venido de otra ciudad a vivir aquí. Esta fue la ciudad en donde se construyó verdaderamente la estructura nacional. Y esta es la ciudad que no tuvo tiempo de amarse a sí misma. Esta es la ciudad que no tiene tributos de sus habitantes para ella. Aquí nadie canta como allá, mi Buenos Aires querido. Aquí nadie dice, my kind of town, Chicago is. No, esta es una ciudad en donde todo mundo viene al jale, ¿no? Al moche, a hacer aquí. Años y años los jefes de gobierno, los administradores de la ciudad venían de Sonora, de Hidalgo, de Veracruz. Y esta fue una ciudad que no tuvo tiempo más que de construirse a sí misma, pero nunca construyó la grandeza de sus habitantes. De Bernardo de Balbuena para acá hemos construido la grandeza mexicana, pero no hemos hecho la grandeza de estos mexicanos. Muchas gracias, Gracias, a los cuatro. Muchas gracias por un año más y les deseo lo mejor. Igual. Se les quiere, todo el equipo los quiere mucho y los respetamos mucho. Y feliz año para Gracias. todos. Feliz año para Igualmente, todos. igualmente. Gracias, Nacho. Nos vemos el próximo año. Queridísimo Grosso. Gracias. Igual, Beatriz. gracias. Juan José. Te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Y le voy a transmitir a mi esposa ese mensaje que le enviaste. Una santa. Muchas gracias. Que merece un momento. Gracias, Rafael. Chamacos, vamos a un corte, regresamos al Mañanero. ¡Órale!